Bueno, vamos a continuar con la explicación del circuito RC o de los circuitos RC, pero en esta ocasión vamos a complementar lo que hemos visto de teoría y los cálculos que hemos realizado, las gráficas que hemos obtenido, para comprobarlas con el simulador LT-SPICE. ¿Vale? Entonces, vamos a ver rápidamente qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a obtener con el simulador. Bueno, estamos estudiando el circuito RC, que está conectado directamente a una fuente de alimentación, que se acciona un interruptor y se conecta a esa fuente de alimentación a la resistencia y al capacitor para generar un circuito serie RC. La respuesta general de ese circuito la tenemos aquí. Ya identificamos también que existe algo llamado constante de tiempo, que es lo que nos va a ayudar, o ese valor nos va a ayudar para graficar de una manera más sencilla cómo es la evolución del voltaje o de la corriente en cualquiera de los elementos que nosotros tengamos en el circuito. También tenemos un par de soluciones particulares cuando las condiciones iniciales, en este caso el voltaje en el capacitor, vale 0 o cuando el voltaje de la fuente de alimentación vale 0. Entonces, pues por aquí ya los vimos en los dos videos anteriores, no, que digo dos, en los tres videos anteriores, y pues aquí simplemente para recordar, es decir, la evolución del voltaje en el capacitor va a seguir esta ecuación de acuerdo a las características que nosotros tengamos de voltajes y los valores de resistencia y capacitancia. Este fue el primer ejemplo que resolvimos, lo resolvimos en el video pasado. Entonces, pues ahí vamos explicando poco a poco cómo a partir de los datos que se tienen del problema, con un voltaje de 15 voltios, un capacitor de 100 microfaradios y una resistencia de 5 kilo ohms, calcular la constante de tiempo y la ecuación del voltaje en el capacitor y el voltaje en la resistencia. Una vez que nosotros calculamos tau y los voltajes en cada uno de estos dos elementos, pues entonces a lo que procedimos fue a hacer la gráfica de estas dos ecuaciones tomando en cuenta la constante de tiempo tau. Eso nos quedó de la siguiente manera. Teníamos que prácticamente nosotros graficando con 5 veces tau, esto que está aquí, 5 veces tau, mostrado en esta parte de aquí de la gráfica, nosotros tenemos el voltaje del capacitor con esta evolución de acuerdo a estos parámetros que aparecen aquí, que los puse para que ustedes los pudieran comprobar. Y el voltaje en la resistencia, que es este voltaje que nos aparece por aquí, que igual vamos viendo la evolución para el tiempo t igual a 0, 0.5 segundos, 1 segundo, 1.5, 2 y 2.5 segundos. Esto es lo que vale tau, 0.5 segundos, y conforme va pasando un tau, dos tau, si se fijan, simplemente se va sumando 0.5 segundos, de tal manera que el tiempo en el que se estabiliza el voltaje en este circuito para el capacitor y para la resistencia es prácticamente en 5 tau, y 5 tau en este problema en particular equivale a 2.5 segundos. Entonces, pues vamos a ver esta misma evolución que yo tengo del voltaje en el capacitor y el voltaje en la resistencia, si las obtenemos con el circuito en una simulación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a utilizar el simulador LT-SPICE. Dejen por aquí poner esto de aquí. Y antes de explicarles, bueno, voy a poner aquí los valores para que no se me olvide. Tengo 15 voltios, tengo una resistencia de 5 kilo ohms y tengo un capacitor de 100 microfaradios. Antes de comenzar la simulación, necesito explicarles un par de cosas. Primero que nada, ¿cómo vamos a simular nosotros esta fuente de alimentación? Nosotros vamos a simular esta fuente de alimentación de la siguiente manera. Es decir, para simular que tenemos un circuito abierto aquí, o es decir, 0 voltios, lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a colocar a lo largo del tiempo 0 voltios y a partir del tiempo t igual a 0, vamos a poner aquí a partir del tiempo t igual a 0 segundos, nosotros vamos a hacer que aparezca un nivel de voltaje, en este caso equivalente a
15 voltios. ¿Vale? Voy a poner aquí en el tiempo. Aquí estamos en 0 segundos. Vamos a utilizar otro color. Es decir, para todos los tiempos que sean inferiores o menores a t igual a 0, es decir, para todos los tiempos t menores que 0, nosotros vamos a colocar 0 voltios. Ahorita les digo cómo lo vamos a hacer. Y a partir del tiempo t igual a 0, para todos los tiempos t mayores que 0, pues entonces va a aparecer o vamos a tener un voltaje constante de 15 voltios, lo cual significaría que en este momento el interruptor que nosotros tenemos aquí dibujado ya se cerró, ¿vale? Bueno, aquí ya se cerraría y comenzaría a circular corriente. Aquí el voltaje que yo tendría en la entrada del circuito serían 0 voltios y aquí el voltaje que yo voy a tener en la entrada pues serían los 15 voltios. El dibujo que me queda o el circuito equivalente que me queda para cada una de estas dos etapas, si lo queremos ver de esta manera, pues sería, primero tendríamos un circuito, así, una resistencia con el capacitor. Aquí estaría la resistencia y el capacitor para todo este rango de tiempo, es decir, desde aquí hasta acá, digamos desde un tiempo, desde menos infinito, un tiempo muy atrás que no sabemos cuánto pueda ser, pues yo tengo aquí un cortocircuito, lo cual significa que voy a tener 0 voltios en la entrada de este circuito. Y luego después, una vez que se activa el interruptor, es decir, se cierra aquí, después o en el instante de t igual a 0 para los tiempos mayores que 0, hasta el tiempo de más infinito, el circuito equivalente que a mí me va a quedar va a ser la fuente de alimentación, ahora sí, ya con sus respectivos 15 voltios, la resistencia que tendrá 5 kilo ohms y el capacitor, ahí voy a poner un dibujo de resistencia, no, el capacitor que tiene o tendrá un valor de 100 microfaradios. A partir de ese momento, entonces nosotros ya podemos ver cómo quedaría el voltaje de la resistencia y cómo quedaría el voltaje del capacitor. Entonces, esta es la fuente que nosotros tenemos que simular en el ETSPICE. Pero, ¿qué es lo que yo necesito definir de esta fuente? Bueno, yo necesito un voltaje inicial, ¿vale? O un voltaje 1 que será de 0 voltios. Necesito un voltaje V2 de 15 voltios, ¿vale? Necesito dos niveles de voltaje, uno que sea en 0 voltios y otro que sea en 15 voltios. Si yo lo veo así, voy a poner por aquí así, exagerado. Voy a poner así. Si yo lo veo, digamos que haga un acercamiento en este instante de tiempo, en el tiempo t igual a 0, en realidad el voltaje en el instante t igual a 0 no va a pasar inmediatamente de 0 a 15, es decir, que llegue a 0 y luego suba a 15. Tiene que pasar un pequeño tiempo desde aquí hasta aquí para que el voltaje pase de 0 voltios a 15 voltios. Entonces a este tiempo se le conoce como TR, que es el rest time, que es el tiempo de subida en inglés. Y luego después vamos a durar un tiempo aquí en los 15 voltios. Yo le voy a poner aquí un tiempo aproximado de unos 10 segundos. ¿Y por qué de 10 segundos? Pues porque yo sé que este circuito se alcanza a estabilizar según la teoría que nosotros vimos de la solución de este problema en 2.5 segundos. O es más, a lo mejor hasta en el doble de este tiempo, ¿no? Si yo simulara un tiempo de 5 segundos, sería suficiente para saber que el circuito ya llegó a la estabilidad. Entonces aquí en lugar de 10 segundos
le vamos a poner 5 segundos, ¿vale? Que en el tiempo alto dure 5 segundos. Y luego después que pueda bajar, a este tiempo se le conoce como TF, que es el fall time, el tiempo de caída o el tiempo de bajada, ¿vale? Entonces vamos a definir estos tiempos y también otra cosa que necesitamos definir, a partir de qué momento nosotros queremos que el voltaje pase de 0 a 15 voltios, es decir, en qué instante de tiempo queremos que el voltaje comience a subir. Pues en este caso vamos a poner que sea en 0 segundos. Ese se llama TD, que es un time delay, un tiempo de retraso, es decir, que empiece prácticamente en 0. Que en 0 aumente, y ahorita vamos a hacer un ejemplo, pues que empiece un poquito más a la derecha para que vean cómo podemos modificar este parámetro. Esta fuente se llama una fuente de pulso o un voltaje de pulso, ¿vale? Entonces, pues vámonos al simulador. Vamos al simulador, vamos a abrirlo. Vamos a entrar por aquí y ponemos LTSpice. Aquí está LTSpice, lo abrimos. Generamos un nuevo esquemático, listo. Y vamos por partes. Primero, vamos a poner la resistencia. La giramos 2 veces. Y luego después colocamos el capacitor. Vamos a poner por aquí así. Ya está. Vamos a poner la fuente de voltaje. Vamos a poner una fuente de voltaje normal, de voltage. Ok. La vamos a poner de este lado. Y vamos a interconectar estos elementos. Recordemos que podemos pasar por encima de los elementos, no se van a cortocircuitar y se van a conectar directamente en el circuito. Ok, aquí así más o menos está centrado. Colocamos el nodo de referencia, lo voy a poner aquí en la parte inferior. Y vamos a definir cuánto vale la resistencia. En este caso las resistencias son de 5 kiloohms. El capacitor son 100. Para escribir que son microfaradios escribimos una U, con la U representa micros. Ok, y ya tengo 5 kiloohms, 100 microfaradios, y lo que me falta definir es el voltaje de entrada. Le damos clic con el botón derecho y aquí donde dice avanzado, nos damos cuenta que se nos va a abrir un menú de diferentes tipos de fuentes de voltaje y la primera de ellas es la que nosotros vamos a utilizar, V-Pulse, lo vemos aquí. Entonces, ¿cuál es el voltaje inicial? Y vemos por acá que ¿cuál es nuestro voltaje inicial? 0 voltios, mi primer voltaje. ¿Vale? Pues vamos a poner mi voltaje inicial 0 voltios. Y luego, ¿cuál es mi voltaje cuando la señal está encendida o cuando está en alto? Dice aquí V-on. Ah, pues la señal V-on en este caso será de 15 voltios. 15 voltios. ¿A partir de qué instante de tiempo quiero que comience la señal? Bueno, pues que comience en 0 segundos. Este es el time delay, este tiempo que les decía aquí, que donde comience en 0, en 1, en 2 o en 3 segundos a partir del origen. No, pues que empiece aquí directamente en el origen. Ok. Y luego el tiempo de subida. El tiempo de subida pues queremos que sea casi un pulso completamente cuadrado, por lo tanto pues vamos a poner que suba, que pase de 0 a 15 segundos en un nanosegundo, por ejemplo. Entonces es un tiempo prácticamente despreciable. El tiempo de bajada, pues también vamos a ponerle de un nanosegundo. ¿Y cuánto tiempo queremos que dure el pulso en alto? Pues vamos a ponerle que dure, no sé, por ejemplo, 10 segundos. Y listo. Con eso es suficiente que definamos para tener nuestra fuente de pulso. Entonces, si se fijan, aquí están todos los parámetros que definen a esta fuente de pulso. Los voy a poner un poco por aquí abajo para que no me estorben. Ahí está. Y ahora vamos a simular el circuito. Me hago un poquito hacia atrás. Vamos aquí donde está correr o simular. Y ahora ya no vamos a escoger, ¿se acuerdan que las simulaciones que hacíamos era encontrar el punto de operación?
Ahora necesitamos hacer algo que se llama análisis transitorio, es decir, cómo van evolucionando los voltajes y las corrientes en el circuito, ¿vale? Durante un determinado periodo de tiempo, bueno, una determinada cantidad de tiempo. Entonces, lo único que le vamos a definir por ahora es en qué momento queremos que se termine la simulación. Si nosotros nos regresamos aquí, vemos que el circuito se estabilizaba prácticamente en 2.5 segundos. Por lo tanto, podemos terminar la simulación en 3, en 4 o en 5 segundos o en cualquier valor que sea superior a 2.5 segundos, que es el equivalente a 5 taos. Entonces, pues vamos a poner que sean en 5 segundos, que la simulación termine en 5 segundos y le damos OK. Listo, ya está. Entonces ya tengo yo aquí un análisis transitorio de 5 segundos con el circuito RC. Y ustedes se preguntarán, pues sí, ¿dónde están las señales, no? ¿Dónde están las señales de entrada? ¿Dónde están las señales de salida? Antes de eso, vuelvo a simular. Le voy a poner los nombres a las etiquetas. Aquí le voy a poner el de entrada, al bus de entrada. Y a este le voy a poner salida. Clic derecho. Que este sea el voltaje de salida directamente en el condensador o en el capacitor. Vuelvo a simular, listo, ya está. Ok, entonces vamos a ver el voltaje de entrada. Para ver el voltaje de entrada, simplemente voy a colocar aquí sobre esta terminal del nodo IN, le doy clic, vean que aparece aquí una especie como de punta en color rojo. Yo le doy clic y vean lo que aparece aquí abajo. Pues hacia atrás valía 0 voltios y a partir de 0 segundos el voltaje subió hasta 15 voltios. Vengo por aquí, voy a maximizar esta ventana. Entonces este es el voltaje de entrada, ¿lo ven? Voltaje que yo tengo en el nodo aquí en la entrada. Valía 0 y luego después subió hasta 15 voltios. Ahora voy a poner otro plot o voy a poner otra ventana aquí donde dice plot setting. Voy a adicionar otro plot. Y en esta ventana, le doy clic aquí arriba, voy a colocar el voltaje del capacitor. Si yo me coloco aquí y doy clic sobre este nodo que dice out, me va a dar el voltaje desde este nodo hasta el nodo de referencia, que sería prácticamente el voltaje del capacitor. Entonces, ¿cómo espero yo que me resulte ese voltaje? Si es el voltaje del capacitor, pues yo espero que el voltaje tenga una evolución de este tipo, ¿sí? Es decir, ascendente, y que en 5 tau equivalente a 2.5 segundos el voltaje llegue prácticamente a su valor máximo. Vamos a ver si coincide. Voy a darle clic aquí, ya está, y ahora vamos y vemos la señal. Aquí está, vean, al menos se ve que sí sube hasta 15 y lo hace. Aquí tengo 2.5 segundos en la parte inferior, ¿lo ven? En 2.5 segundos prácticamente yo ya llegué al valor máximo. Voy a poner otro plot en la parte inferior. Voy a poner aquí donde dice plot settings. Agregamos otro plano para dibujar. Y aquí vamos a colocar ahora el voltaje de la resistencia. ¿Cómo le hacemos para colocar el voltaje de la resistencia? Pues fíjense bien, dado que aquí cuando nosotros analizamos el circuito consideramos que la terminal positiva era la terminal de la izquierda. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Aquí. Ah, caray, se fue. No, aquí está. La terminal de la izquierda, el voltaje positivo respecto de esta otra terminal, pues vamos a medir desde este punto hasta este punto. Me vengo al simulador y es decir, voy a colocar aquí o doy clic en esta parte y no suelto, bueno, doy clic con el botón izquierdo del mouse y sin soltarlo, vean que ahí me aparece otro cursor y aquí cuando se pone en negro lo puedo soltar y entonces ahora me va a dar el voltaje que va desde este punto hasta este otro punto y me lo va a colocar en el primero de los recuadros del plot. Por lo tanto, ven, aquí ahora tenemos, este es el voltaje de la resistencia. Podemos hacer una ampliación, ya más adelante podemos ver otras características que tenga el simulador, pero si se fijan, prácticamente se estabilizó en
2.5 segundos. En 2.5 segundos el voltaje de la resistencia llegó a 0. En 2.5 segundos el voltaje del capacitor llegó a 15 voltios. Igual aquí podemos hacer con clic en el botón derecho sobre el eje horizontal. Y pues vamos a poner aquí 2.5 para que nada más nos grafique esta parte de todo el tiempo. Por último, esto que les mencionaba aquí en el simulador de esta parte del time delay, quiero que vean qué pasa si yo modifico el time delay de la señal con la que yo estoy definiendo el voltaje V pulse. ¿Vale? Voy a entrar aquí. Bueno, puedo modificarlo directamente desde este texto, pero es más fácil si lo hago clic derecho sobre la fuente. Y aquí yo veo el time delay. El time delay lo voy a poner aquí en, por ejemplo, 2 segundos. Ok. Entonces, este era el tercer parámetro, el time delay. Y le voy a dar simular nuevamente. ¿Qué fue lo que pasó? Si nos damos cuenta, este es el voltaje de entrada. ¿Sí? Esta señal que aparece aquí en verde. Y hasta después de 2 segundos, el voltaje se hace 15 voltios. El voltaje en el capacitor comienza a aumentar y el voltaje de la resistencia de valer 0 voltios automáticamente vale 15 en cuanto se aparece el voltaje en la fuente de alimentación y esos 15 comienzan a descender hasta hacerse nuevamente 0 después de 2.5 segundos. Es decir, si aquí comencé en 2.5 segundos más será en 4.5 segundos. Aquí se terminarían los 5 tau. Podemos nosotros, por ejemplo, copiar esta gráfica. Le damos por aquí en Tools, ¿sí? Donde dice aquí, ¿dónde está? Si era en Tools, sí. Copiar, dice Tools, copiar como mapa de bits. Y me va a copiar toda esta gráfica. Me la puedo traer yo hacia acá donde la estoy presentando. Sí, la voy a poner aquí en la siguiente diapositiva. Lo pongo por acá, sería en esta diapositiva, ¿no? La voy a poner en esta y le doy pegar. La voy a poner más o menos aquí al tamaño. La voy a hacer un poquito más pequeña. Si yo quisiera ir documentando pues las simulaciones que voy haciendo de mi simulador. ¿Vale? Me regreso por acá y aquí estaría. ¿Sí? Entonces, una vez que se cierra el interruptor en el tiempo t igual a 0, no necesariamente tiene que ser en 0 segundos. El instante en el que el interruptor se cierra, el voltaje se hace 15 voltios y en este caso mi tiempo t igual a 0 corresponde a el instante de 2 segundos. A partir de ese instante de tiempo comienza a cargarse el voltaje en el capacitor y el voltaje en la resistencia comienza a tener esta evolución. Bueno, pues por lo pronto es todo. Ya más adelante iremos resolviendo otros circuitos que sean igual de útiles o atractivos para la simulación de los circuitos RC y con los que podamos ir aprendiendo juntos. Entonces, si te gustó el video, pues por favor regálame un like, suscríbete, compártelo y activa la campana. Es la tercera vez que lo digo, nunca lo había dicho. Entonces, pues haz las preguntas en la medida de las posibilidades del tiempo, por ahí voy respondiendo y pues para que sigamos creciendo juntos en el canal. Me ayudan mucho si comentan y me ayudan si comparten y dan like. Muchísimas gracias.